Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en la cuarta edición de Entre Pilpilenes, un programa de clandestino.blog. Agradecemos el auspicio de Donde Rola, aquí en el Agro Santa María, quien nos ha brindado el espacio para poder realizar este cuarto programa. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene relación con nuestra región de Arica y Parinacota, asociado a la situación de calle y la salud mental en Arica, la estigmatización, la delincuencia, los factores y las consecuencias que eso implican. De acuerdo al censo del 2024, más de 1.200 personas viven en situación de calle en la región de Arica y Parinacota. En esta comuna, que concentra a la mayoría de la población, es común ver a personas deambulando por la calle, durmiendo en espacios públicos e incluso atacando a transeúntes. Las adicciones y los diferentes problemas de salud mental en personas en situación de calle es un panorama frecuente en nuestra ciudad y, al parecer, faltarían dispositivos de salud pública para enfrentar este fenómeno. El día de hoy vamos a conversar con dos especialistas en el tema. Ambos son funcionarios de la salud pública. En primera instancia estamos junto a Daniela Espinosa Muñoz. Ella es trabajadora social. Es parte del equipo que guió el proceso y levantamiento de la política pública comunal de personas en situación de calle, y también fue parte de la coordinación y gestión del piloto de caracterización de la población en situación de calle en Arica entre el año 2022 y 2024. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado poder comentarles desde la percepción, desde la experiencia, desde poder levantar esta temática, eh, desde miradas sociales, desde miradas de equipos. Me siento con mucha responsabilidad de poder entregar una opinión profesional con respecto a lo que vamos a conversar. Muchas gracias, Daniela. También nos encontramos con Daniel Tobar Ugalde. Él es médico psiquiatra ariqueño. Ha estado especializado en lo que es el trauma psiquiátrico, psiquiatría forense. Sabemos que trabaja también en el complejo penitenciario de Hacha. También ha trabajado en rehabilitación de adicciones y cuenta con un panorama de la salud mental en Arica, desarrollándose en la salud pública y privada. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, muchas gracias Stephanie, Daniela. Agradecido de estar aquí en este grato espacio donde Rola, donde desde mi perspectiva profesional como médico psiquiatra espero ser un aporte y entregar mi perspectiva y ser transparente en cuanto a lo que consiste mi trabajo en atender a personas que sufren trastornos, afecciones, enfermedades de salud mental. Y bueno, las personas en situación de calle sin duda que son una preocupación, así como tú dices, considero que 1.200 personas es bastante, y como sociedad pienso que tenemos que ponerle atención a este problema porque generan distintas situaciones problemáticas. El otro día, por ejemplo, a un amigo, profesor de educación física, que transitaba por la península del Alacrán, lo atacaron varios perros, una jauría de perros ahí en plena ex isla del Alacrán, y estos perros están a cargo de una persona que estaba en situación de calle. Son bravos, entonces, bueno, él subió las fotos y se hizo, digamos que la funa o la denuncia por este tema de salubridad y de seguridad también, pues si te ataca una jauría. Bueno, son diferentes las situaciones o las realidades de las personas en situación de calle, y para comenzar quisiera consultarles, empecemos por Daniela, ¿cuál es la panorámica quizás que tú pudiste, cómo fue esta caracterización de personas en situación de calle en la región? ¿Y cómo es el entorno de ellos? O sea, ¿cuáles son estas diferentes realidades que tienen las personas en situación de calle acá en nuestra ciudad de Arica y Parinacota? Porque, bueno, nosotros partimos diciendo quizás una mirada, claro, como estos ataques o quizás lo que se vean adicciones, pero quizás no todos están en esa circunstancia. Claro. Bueno, en virtud de tu pregunta, yo creo que hay que partir con una premisa que es muy relevante. Las cifras que tú nos entregas son cifras oficiales caracterizadas por el censo. El censo es un instrumento en el cual, lamentablemente, en el último censo descartó muchas de las formas de vivienda de las personas en situación de calle.
¿ya? Porque comprendamos que las orientaciones técnicas venían desde lo central y no se ajustaban un poco a la realidad que nosotros vivimos, ¿ya? Nosotros para la política tuvimos que liderar a través de los datos oficiales que son a través del anexo calle, que los entrega el Registro Social de Hogares. Pero ese es otro dato el cual se aleja un poco de la realidad, entendiendo que el anexo calle es un instrumento de autorreporte. Entendemos que nosotros vivimos o caracterizamos a una persona en situación de calle como una persona que tiene una acumulación de desventaja de todo el ciclo vital. Por tanto, su percepción frente a lo que nosotros encontramos básico, para ellos no lo es. Desde esa premisa, nosotros comprendemos que hay una cifra que sería muy relevante que ustedes pudieran conocer, que es la que entrega el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la cantidad de RUT distintos, desde los dispositivos que son hospedería de noche digna y centro de día. Eso triplica la cifra entregada por el censo. La oficial. Entonces eso es una problemática bien compleja, entendiendo de que nosotros solo visualizamos a las personas en situación de calle como personas que puedan tener un problema de consumo o una patología dual. Pero desconocemos un poco desde la población oculta. Hay una población oculta que se desconoce el paradero de personas mayores que hoy día viven en situación de arriendo, que se considera como una persona en situación de calle, porque si ese arriendo él dejase de pagar, pernocta en vía pública, desde la definición de lo que nos indica que es una persona en situación de calle, y así como también las mujeres que sufren violencia. Son una población que se desconoce, entonces es una temática tan amplia y tan compleja de diferentes ámbitos, que nuestra preocupación y caracterización era que se pudiera conocer quiénes son, dónde están. Y bueno, quizás como ya ahondando un poco en eso, las personas que quizás habitualmente pernoctan en la calle, o claro, pernoctan en la calle, duermen en la calle, ¿cuáles son sus realidades? No son efectivamente personas con ciertas patologías o con ciertas adicciones, o que en realidad esa vulnerabilidad social, quizás falta de trabajo, falta de redes de apoyo, los llevó a eso. Mira, lamentablemente te podría decir que la pernoctación en vía pública cronifica la situación de calle. El pernoctar en vía pública lamentablemente deja expuesto a una persona a diferentes factores de riesgo, que es la delincuencia y el consumo. Y las personas que pernoctan en vía pública, por supuesto que son del perfil que menciona el doctor, que lamentablemente es lo que a nosotros, nuestra propuesta en la política que se realizó con el liderazgo de Mario Vélez, que es el psicólogo encargado en ese momento de la oficina de situación de calle, tenía esa mirada. Tenemos que atacar efectivamente la pernoctación para impedir o apoyar a la comunidad, como con las temáticas que menciona el doctor. Doctor, consultarle cuáles son, de acuerdo a su visión o lo que le ha tocado trabajar, las principales afecciones de salud mental que tienen las personas en situación de calle, o que de la situación de calle han pasado como a otros dispositivos, como el complejo penitenciario. Y eso, ¿cuál es quizás la relación con las afecciones de salud mental que hay en general en la región? No necesariamente con las personas en situación de calle. Claro. Bueno, a mí siempre desde joven, de antes de egresar, me llamaba la atención el drama social y también personal que significa que una persona quede en situación de calle. O sea, el hecho de abandonar todo rumbo y renunciar a ciertas comodidades como puede ser un techo, un baño, una cama, un colchón. O sea, refleja lo, a lo que es capaz el ser humano de acostumbrarse y de las formas incluso más rústicas o rudimentarias de vivir. Ahora, respondiendo a la pregunta, bueno, uno son los trastornos de salud mental más generales que en Arica se tiende a replicar, los trastornos del ánimo, de ansiedad, depresión, que tienden a ser lo más frecuente, ¿ya?
en la población general, y muchas veces eso se atienden de forma ambulatoria, pero ya específicamente cuando vamos a evaluar, a conversar, a diagnosticar también qué patologías, qué trastornos mentales agrupables en los manuales diagnósticos, me refiero al DCM o al CIE-11. Bueno, ahí vemos que principalmente acá en Arica, que muchas veces está el trastorno por uso de sustancias o el consumo problemático de alcohol y drogas. Acá por una zona geográfica se ve harto lo que es la pasta base, que es una droga que termina dejando a las personas sin nada porque terminan gastando la plata, venden sus pertenencias, venden su celular, después en la casa venden los confort, las pastas de dientes, las familias se cansan, los terminan echando a la casa y así van quedando cada vez más empobrecidos. Y también se ven trastornos psicóticos más crónicos, me refiero a patologías psiquiátricas graves como esquizofrenia o ya las bipolaridades sin tratamiento, igual que las personas terminan eh, teniendo incluso un daño orgánico cerebral, o sea, en el cerebro hay muerte de neuronas y cada vez se piensa peor, con menos raciocinio, y bueno, estas personas se terminan acostumbrando a vivir con poco, con cada vez menos. ¿Cuáles son, bueno, ya de alguna forma me respondió que que hay patologías que llevan como a una persona a ir a este extremo a vivir en la calle? ¿Cómo es, cuándo la salud pública, cuándo esto se convierte en un problema de salud pública? Cuando la gente o las personas están en situación de calle. Claro, mire, la salud es un concepto muy global, general, que la definición de la OMS es el estado de absoluto bienestar físico, psicológico, emocional y social, y no es solo la ausencia de enfermedad. Entonces la salud es como un concepto utópico, y si consideramos las determinantes sociales de la salud, que son las circunstancias en las que viven, crecen, trabajan y se desarrollan las personas, esto pasa a ser un problema de salud pública cuando, bueno, las personas en situación de calle muchas veces defecan o orinan en la calle, algunos delinquen, así como roban o son mecheros, o también temas de seguridad, pues algunos ingresan a la casa porque ya no, no tienen la droga y buscan una manera. Y bueno, yo cuento mi trabajo, yo trabajo en la Corporación Esperanza en Gallinazo, que es un centro de tratamiento, de rehabilitación, una comunidad terapéutica para el tratamiento, el consumo problemático de alcohol y droga. Trabajo en la corta estadía del Hospital Juan Noé, donde ahí se ve harta gente que vive en situación de calle, que muchas veces se hospitalizan. Y también en la unidad de psiquiatría forense transitoria en la cárcel de Hacha, que también se ve que llega gente en situación de calle cuando ya comete un acto ilícito y los mandan privados de libertad, y por alguna razón, por algún antecedente, les piden una pericia psiquiátrica ya para determinar si son enajenados mentales, locos o dementes. Eso dice el artículo 10 número 1 del Código Penal, que tiene que ver con la imputabilidad, o sea, si esa persona es capaz de comprender el acto ilícito y también si es capaz de autodeterminar su conducta en función de esto. Entonces, bueno, cuando cometen lo que son las incivilidades principalmente, yo creo que ahí pasa a ser un problema de salud pública. Bueno, ya vamos a ir a ahondar en eso. Como habíamos mencionado, Daniela, tú participaste en este plan comunal de situación de calle. ¿De qué manera o qué dispositivos hay actualmente en Arica, cierto, para atender a las personas en situación de calle y de alguna forma enfrentar esta cantidad de personas que hay y de qué manera ayudarlas a salir de esa situación de vulnerabilidad? Bueno, hoy día en Arica tenemos un centro de día, tenemos un programa calle, tenemos una hospedería, tenemos como programa pionero Vivienda Primero. Vivienda Primero viene un poco a incorporar un nuevo modelo de intervención. Es bastante innovador porque nosotros, todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia van enfocados a un modelo que indica la superación.
como principal énfasis en abrir la oferta para las personas en situación de calle. ¿Qué quiere decir? Que si yo cumplo, es conductual. Si yo cumplo cierta conducta, si tengo un perfil de comportamiento, si existe un desarrollo de autonomía y diferentes tipos de factores de intervención, puedo ir avanzando a diferentes programas que me vayan otorgando mayor confort. Vivienda primero indica que eso se tiene que partir con la entrega de una vivienda, con lo habitacional. Las intervenciones tienen que partir a base de la entrega de un espacio donde poder habitar, que rompe un poco el estigma de toda la temática y el paradigma de lo que nosotros comprendíamos. Así que vivienda primero, por supuesto que se tiene muchas propuestas y intención que ojalá pueda resultar el programa. También tenemos albergues que van destinados hacia personas mayores, albergues de 24 horas, tenemos residencias familiares, tenemos casas compartidas, que es un poco del modelo anterior, que indica este proceso máximo de cumplimiento en favor de poder convivir y poder tener mayor autonomía. Ese básicamente. Espero que no se me esté yendo ninguno. Bueno, dentro de, también, muy importante dentro de la red, está el programa PASAM, que hoy día tiene 2 dispositivos que están tanto en el norte como en el sur. Es una oferta que viene a poder entregar un apoyo y un acercamiento a la atención en salud mental en los territorios. Quiero hacer un especial reconocimiento a todos los profesionales que trabajan en la red. Es una temática muy compleja, muy ingrata, pero muy de vocación. Todos los profesionales que trabajan en esta área, en los diferentes dispositivos, tienen una gran vocación en aportar, en generar este granito de arena, el poder, la satisfacción de poder visualizar los micrologros en personas que han vivido con mucho daño. La situación de calle no es algo que haya ocurrido, sino que viene también desde las consecuencias, desde esta acumulación de desventajas. Podemos comprender, podemos decir que existe problemas de la infancia, abandono, diferentes tipos de aspectos desde el trauma, que puedan generar un trauma complejo también y que desencadena en lo que también indicaba un poco el doctor, que todas estas problemáticas. Estimada, tú nombraste varios dispositivos. ¿Esos dispositivos, cuánto es? No sé si tendrás el número exacto, pero ¿da para todas las personas en situación de calle que hay en nuestra ciudad? Por supuesto que no. Lamentablemente, la mayoría, el 80% de los programas que intervienen con personas en situación de calle son ejecutados por organizaciones sin fines de lucro. El presupuesto, lamentablemente, no alcanza. Yo entiendo que las ONG hacen lo posible para poder cubrir esta necesidad, pero siempre la oferta va a quedar al debe. Ese es uno de los aspectos que son mencionados en la política. Es importante que esto es un problema de la comunidad. Cómo en la comunidad nos organizamos y cómo podemos aportar estas temáticas. Cómo podemos llegar a lo que indica el doctor. ¿Por qué tenemos que esperar a que lleguen estas situaciones que son complejas, la cronificación? Hoy día no solo tenemos una de las regiones con mayor alza en personas en situación de calle, sino que tenemos un número muy importante con respecto a personas cronificadas. Tenemos personas que han vivido 20 años en situación de calle. Entonces, la oferta que nosotros le podamos entregar, ¿qué cumple? ¿Cómo podemos cubrir necesidades de una persona que ha vivido la mitad de su vida en una situación de calle, donde su hogar es la calle, donde queremos que cumpla las necesidades que están dentro del parámetro de lo que el resto piensa que es normal? Difícil, muy difícil. Bueno, en ese sentido, consultarle al médico dentro de estas pacientes que quizás ha tenido en los diferentes dispositivos,
¿Cuál es la voluntad de ellos? ¿O de qué manera se puede abordar eso de la voluntad? Porque yo entiendo que eso es lo primero pues, para poder ingresar a uno de estos dispositivos, porque no se le puede obligar a estar en uno de ellos. Entonces, ¿cómo se aborda esa voluntad? Y bueno, de ahí le quiero preguntar lo otro sobre el tema de la imputabilidad. Sí, bueno, es una buena pregunta que puede llegar a ser frustrante porque la voluntad tiene relación con lo que es el libre albedrío de las personas, o sea, las decisiones que toman, y yo creo que hay que hacer básicamente dos distinciones. Unos quienes padecen trastornos psicóticos más crónicos, como esquizofrenia, que tienen de por sí el juicio de realidad alterado y, y les cuesta mucho más decidir sobre su salud. De hecho, por ejemplo, hay estudios que dicen que las personas con esquizofrenia tienen una esperanza de vida hasta 10 años menor que la población normal. Y eso tiene relación, uno, desde el estilo de vida que llevan, porque tienden a ser más despreocupados con su salud y muchas veces tienden a quedar en situación de calle. Y otros son las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias, el trastorno por uso de sustancias, que ahí consumir de alcohol y drogas, cuando no hay un trastorno psicótico por medio, es un acto voluntario. O sea, nadie los obliga a consumir pasta base, cocaína, ketamina, tusi. Y, y esto genera, hoy en día las adicciones se conciben como una enfermedad crónica del cerebro. ¿Ya? Entonces muchas veces hay recaídas y cuando son más severas, esta persona no siempre está psicótica, sino que consume voluntariamente, y así como se metió voluntariamente en el problema del alcohol y de las drogas, también voluntariamente tiene que salir. O sea, desde la salud mental de la psiquiatría no los podemos obligar a estar encerrados y que dejen de consumir. Porque bueno, la psiquiatría también al ser una especialidad médica y estar desde una posición, desde la ética científica, o sea, nosotros recetamos medicamentos y psicoterapias en función de la evidencia clínica de lo que funciona, de lo que sirve, no hay ningún tratamiento, o sea, ningún medicamento mágico que vaya a sanarle a la persona el problema de la adicción. Entonces, muchas veces estas personas consultan en la corta estadía del hospital para un tratamiento voluntario de desintoxicación, que en general consiste en una hospitalización voluntaria siempre, de 15 días, o sea, la persona se puede ir cuando quiera, pero a veces, muchas veces tienden a descontinuar estos tratamientos porque se quieren ir o les da deseos de consumo y quieren volver a la calle. Y también para uno como clínico muchas veces puede ser frustrante, porque, pero ahí implica también la paciencia que uno debe tener y también una posición ética desde la compasión, de entender que esta persona, bueno, tiene un problema de salud y muchas veces lo que se hace es la entrevista motivacional, o sea, despertar motivaciones en la persona, objetivos en la vida que sean contrarios al hábito tóxico, al hábito pernicioso que es consumir drogas, ya sea... ¿Cómo dialoga quizás estos tratamientos ya científicos, médicos, hospitalización con el entorno social, con quizás este ámbito social o con los lazos que puedan tener? No sé, porque no sé nunca, no siempre van a tener amistades o familiares en el entorno, entonces, ¿cómo se aborda quizás desde la multiplicidad de especialistas esta temática o estos pacientes? Claro, sí, pues bueno, esa pregunta es compleja y yo creo que ahí desde la humildad de uno debe reconocer que no siempre hay una solución porque estas personas no siempre quieren tratarse, no siempre tienen la voluntad de dejar el alcohol y las drogas. Y por ejemplo hay distintas posiciones que pueden tener las personas, que bueno, hay un modelo que es la etapa precontemplativa y la etapa contemplativa, que no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que dice, no, yo fumo marihuana, yo jalo cocaína, la paso bien, me la puedo, que le hace una raya más al tigre, yo me la puedo y quiero seguir consumiendo y no me importa. A alguien que dice, chuta, ¿sabéis qué? Esto me está haciendo mal, mira, estoy perdiendo plata, o mira, no estoy viendo a mi hijo, esto es un problema para mí, la quiero dejar. O sea, son distintas posiciones que pueden tener las personas en relación a eso y muchas veces cuando no existe la voluntad por parte del paciente, del usuario, eh, muchas veces como profesionales no tenemos nada que ofrecer o muy poco que ofrecer más allá de intentar convencerlo. Pero a veces yo creo que en eso no hay una solución y eso determina que las personas estén en situación de calle. Eso pasa con ellos.
Ahora, respecto a lo que mencionaba anteriormente sobre esta imputabilidad, ¿qué sucede en los casos donde una persona con algún trastorno eh, en situación de calle eh, comete algún delito pero es inimputable? Ya, ¿A dónde va esa persona? sí. Bueno, la inimputabilidad es un concepto legal, más que médico, y tiene que ver con la capacidad de comprender lo que es un juicio, comprender que un acto es lícito o ilícito, y también de autodeterminar la propia conducta en relación a esto, a las leyes. Entonces, por ejemplo, te cuento un caso que vi, un hombre ya de 67 años, mayor, con esquizofrenia, que estaba en situación de calle, con consumo igual de pasta base, alcohol, y en Iquique estaba imputado por el delito de abuso sexual a mayor de 14 años, porque estaba en Iquique sentado en la costanera, y le toca el poto a una niña de 16 años, ¿ya? Esta niña va, le acusa al papá, que el papá vendía ahí en la calle, y bueno, lo increpan, lo detienen, y en eso se va preso el hombre. Y muchas veces se concibe la enajenación mental, el juez lo puede declarar inimputable, pero hay siempre otro concepto que desde el derecho se llama la peligrosidad social, porque muchas veces estas personas con trastornos mentales atentan contra ciertos valores sociales que no se deben propasar, digámoslo así, y igual se aplica una medida de seguridad, ¿ya? Que si bien no es una condena, sí es una medida de seguridad en el sentido de que esta persona termina encerrada o privada de libertad, pero no puede ser en una cárcel, sino que en un hospital psiquiátrico, por ejemplo. Ahora yo creo que igual hay un drama nacional ahí porque hay muy pocos cupos de hospitales psiquiátricos para personas que fueron declaradas así como inimputables, ¿ya? Está principalmente el Instituto Psiquiátrico Horvitz en Santiago y el Philip Pinel en Putaendo. Y ahí estas personas igual terminan cautivas, digámoslo así, privadas de libertad, pero en un hospital psiquiátrico donde se supervisa el tratamiento crónico, ya que muchas veces incumplen los tratamientos. En ese sentido, quizás consultarle a Daniela, ¿qué se puede hacer en esos casos en el ámbito quizás llama de lo social? O sea, no se puede, bueno, partiendo porque en Arica no tenemos un espacio donde llevar a estas personas que cometen ciertos delitos estando en la calle. Mira, yo quiero tocar varios temas que estuve escuchando que hablaba el doctor. Yo creo que es muy relevante que la comunidad tenga como un rol desde la información. Es muy importante tener una comunidad informada, eh, desde la misma red. Es relevante poder activar la red cuando corresponda. Por ejemplo, como lo que comentaba el doctor, nosotros en el programa PASAM en sí es un equipo de profesionales en los cuales pudiera ser conectado desde la unidad de psiquiatría. Entonces lo que nosotros buscamos es que la primera entrevista sea en este lapsus con la intención de que se pueda continuar con el tratamiento. Tenemos un gran problema con las patologías duales. Las patologías duales son súper complejas de tratar porque está esta discusión un poco de por dónde comienza. ¿Cuál es más grave que otra? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo poder dar una respuesta? En este caso, PASAM, que es el programa, trata de apoyar a poder hacer esta intervención y hacer este rescate de esta persona. Porque efectivamente, como dice el doctor, se va a dar de alta, porque tiene que darse de alta, porque está bien, porque tiene que volver a la comunidad, es un derecho de todos. Pero ¿cómo lo conectamos? Entonces es importante llegar a estos equipos que llegan a terreno, que puedan buscarlo, que puedan traerlo, que puedan generar y establecer lo mismo que menciona el doctor desde la motivación, que la motivación no se pierda, que yo lo pueda tener visualizado, de cómo la comunidad pueda comprender que existen estos dispositivos, dónde poder llegar a ellos, dónde poder apoyar a mi vecino, porque eso es una realidad. La gran población en situación de calle de la región es de la región. Son personas que son de acá, son personas que tienen su familia acá, pero son familias quebradas. Son familias quebradas por el consumo, son familias quebradas por la desesperanza de no poder apoyarlo en los tratamientos de salud mental. O sea, es una realidad concreta lo que dice el doctor. O sea, si bien existe una oferta, siempre estamos al debe con esa oferta, porque desconocemos la cantidad de personas con problemas de salud mental que existen en Chile y en nuestra región. No
no es una problemática que a nosotros se nos esté inventando, pero imagínate que incorporar el factor de una persona en situación de calle con un problema de salud mental y un consumo es como la tormenta perfecta. Entonces, activar la red, conocer los dispositivos, comunicarlos, porque los estados motivacionales de la persona son súper relevantes para poder ayudarlos. Nosotros comprendemos que una persona en situación de calle tiene un estado anímico que es como una montaña rusa. Entonces, en algún momento de su motivación, ellos van a pedir ayuda. Van a pedir ayuda a lo que tengan cercano. Que podría ser un centro de día, podría ser un vecino, podría ser cualquier tipo de persona. Entonces, tener una comunidad informada sobre la red apoyaría. Claro, por ejemplo, un vecino que, no sé, vive en el centro y ve a una persona en situación de calle que constantemente está quedándose en un lugar. ¿A quién acude en ese caso? Bueno, ese vecino podría acercarse a la persona y ver en primera instancia cuál es la situación. Es muy distinto poder ver a una persona joven en situación de calle o a ver a una persona mayor en situación de calle. Lamentablemente hoy día nosotros tenemos una comunidad que es garante de derechos. Y una comunidad que es garante de derechos son las personas mayores y las personas que viven en alguna situación de discapacidad, que ese es otro tema súper relevante. Que la salud mental que vaya ligada como a una situación de discapacidad, estamos muy cortos de una respuesta analítica. Estamos muy cortos. Y estamos hablando solamente de las personas que tienen alguna situación de discapacidad en temas de salud mental y que no tienen consumo. Y es algo que está muy visibilizado en el centro, sobre todo, y no tienen redes. Hay personas que tenían cuidadoras, sus madres, que hoy día viven en situación de calle porque las madres y los padres fallecen. ¿Y qué respuesta hay para ellos? Son invisibles. De hecho, en el centro te podría comentar 2 casos que pareciera que fueran como el adorno del centro. Porque nosotros caminamos al lado de ellos, sabemos que no existe consumo, sabemos que es derechamente un problema de salud mental. Pero también me gustaría invitar a que se pueda ver más oferta también desde el servicio que vean las personas en situación de discapacidad. Estamos bastante al debe con eso. Bueno, vamos llegando casi a la tercera y última parte de este programa. Antes de poder terminar, nos gustaría mucho saber cómo fue trabajar en este catastro, en este censo de personas en situación de calle y también en esta política comunal, que entiendo que ha sido como pionera dentro de Chile, quizás por lo mismo, por esta cantidad, por este fenómeno que tenemos en nuestra ciudad. Sí. Bueno, primero quiero darle mis palabras de agradecimiento a Mario Vélez, que confió en que pudiéramos colaborar en este trabajo que, como tú lo indicas, esta política comunal para la situación de calle es la primera que levanta una municipalidad desde la gestión municipal, que eso es súper relevante porque si bien existen programas a través del Ministerio de Desarrollo de Familia, no habían estrategias que vinieran desde los municipios. Entonces nosotros partimos con el comprender cuál es la problemática, quiénes son. Eso es lo que levanta la caracterización. Nosotros teníamos, ese es un trabajo que se hizo con todo el intersector, por supuesto, con todas nuestras redes colaborativas, en las cuales nosotros veíamos cuáles eran las principales problemáticas. Una de las principales problemáticas es lo que menciona el doctor. ¿Cuántas mascotas tienen las personas en situación de calle? ¿Cuál es el rol que cumple una mascota en la vida de una persona en situación de calle? ¿Es seguridad? ¿Es compañía? ¿Por qué la cantidad de mascotas es un problema sanitario? ¿Quién debería hacerse cargo? Y así partíamos. Por ejemplo, la violencia de género, la percepción de qué se percibe en la situación de calle, porque trabajar en el Centro Municipal Calle trajo características de personas que tenían una personalidad muy distinta fuera de los dispositivos. Personas que agradecían el que uno recordara su nombre. El reconocimiento es muy relevante. Una de las iniciativas que en algún momento se pensó levantar era
un espacio en el cementerio donde se pudiera recordar el nombre de las personas fallecidas en calle, personas olvidadas, sin familia, personas que el entorno las conocía, pero hoy día las olvidamos. Yo recuerdo que en las redes sociales se lloró mucho por la pérdida de Natalia Choi. Claro. Existía una situación bien desesperante de qué pasó con ella, pero probablemente en algunas generaciones nos vamos a olvidar quién fue Natalia Choi. Natalia Choi tenía un problema de salud mental y un consumo problemático. Natalia tenía una familia, pero tenía una familia que probablemente no tenía las suficientes herramientas para poder acompañarla. Bueno, y no solo ella, también hay un hijo ilustre de Arica que está en la calle también por problemas de adicción, problemas de salud mental. Tampoco sabemos cómo poder ayudarlo quienes lo conocimos y hemos visto cómo se ha deteriorado. Bueno, también sería muy interesante que nos pudiera comentar usted de qué manera quizás se puede prevenir estas situaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno tiene un hermano, una familia, un conocido que está con algún problema, con un consumo problemático o que está con algún brote de algún tipo de problema de salud mental? ¿Cómo evitar que esto lo lleve a decaer, a este riesgo extremo de llegar a la calle? Claro. Bueno, ¿Cuándo hay que ahí poner ojo, quizás? sí, yo creo que ahí, bueno, lo que decía Daniela tiene mucho que ver en la prevención. Por ejemplo, que es fortalecer las redes comunales, las redes familiares, los lazos de afecto, que las personas puedan crecer en un ambiente protegido, donde haya amor, em, donde haya cuidados filiales de madre a hijo, de padre a hijo, porque en el trauma psíquico muchas veces se ve que tiende a ser transgeneracional, o sea, madre o padre que consume pasta base es más frecuente que el hijo vuelva a consumir pasta base, o un niño que creció y se crió a su suerte, muchas veces va a salir a la calle y va a encontrar a sus primeros amigos, no sé, al narco, que le ofrece delinquir, dinero fácil, y llega a eso. Entonces yo creo que ahí fortalecer los lazos comunales, las familias, psicoeducar harto, hacer charlas, informar a la población, sin duda que es bien importante. En cuanto al consumo problemático, también se ha visto en estudios científicos que lo que retrasa el primer consumo, o sea, el primer consumo que siempre tiende a ser exploratorio, es la percepción de riesgo. O sea, por ejemplo, la percepción de riesgo que tiene la población de la pasta base es mucho mayor, o sea, la gente tiene mucho más asociado que la pasta base hace mal, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otras drogas que la gente percibe que no es tan dañino, como por ejemplo el jarabe de codeína, tramadol, o incluso la misma marihuana, ¿ya? Y la percepción de riesgo es más baja, y si yo digo, chuta, esto no es tan malo, quizás voy a probarlo. Entonces uno es trabajar la prevención de esa, la percepción de riesgo en la población para prevenir el inicio del consumo de alcohol y drogas, porque siempre se parte explorando y después ya se va desencadenando la adicción. Y bueno, yo también resaltar un poco esto de que dice Daniela, de que estamos muy al debe en cuanto a los hogares, las residencias para tener a personas con trastornos mentales ya orgánicos, severos o condiciones crónicas ahí, que no pueden valerse por sí mismas, que no tienen autonomía. En el hospital de Arica, en psiquiatría, hay 3 personas abandonadas que, que están de manera forzosa en el hospital, digámoslo así, o porque las mamás no los quieren recibir. Eh, mayor de edad, sí, 29 años, personas que no emiten lenguaje, o sea, que son no verbales, que tienen una condición desde la infancia, o sea, desde los 2 años, una meningitis secuelada, que quedó con daño orgánico cerebral. También otra mujer que enfermó de 54 años que la tía igual la dejó ahí en el hospital, y esas personas no hay quien las reciba, y de repente si uno los postula a un hogar, una residencia, dicen no, no es perfil de hogar, y ahí queda esa persona, o sea, abandonada a su suerte, y como hospital no los podemos dejar en la calle, y al final los terminamos aguachando, digámoslo así,
con los cuidados clínicos del hospital, pero terminan ocupando una cama que es valiosa. Claro. Importante lo que dice el doctor porque estamos desgastando la red. La red se desgasta con estas temáticas tan complejas. La escasez de cupos, el apoyo, lo que dice el doctor, es muy relevante. La crianza, hoy día nos damos cuenta, quizás muchas problemáticas se pudieron haber evitado. La prevención parte desde la crianza, una crianza que es muy importante en la vida de los niños, niñas y jóvenes. Y eso también va de la mano con respecto a las maternidades deseadas. La maternidad tiene que ser deseada, porque si una maternidad no es deseada, generamos una acumulación de situaciones y de factores sociales que determinan, lamentablemente, en consecuencias que repercuten en la comunidad. Bueno, para ir cerrando este programa, les dejo el micrófono para que puedan hacer una reflexión final sobre esta conversación que hemos tenido en torno a los dispositivos, a la prevención, a la realidad de nuestra región. No sé quién quisiera partir. Yo quisiera relatar una situación que es bastante frecuente y típica que se ve en la corta estadía, que muchas veces las personas o adolescentes, veinteañeros, que consumen alcohol y drogas, muchas veces ellos no tienen la voluntad de dejar el consumo y llegan a episodios de agitación, de violencia, de heteroagresividad, o sea, son violentos con sus papás, sus mamás, sus hermanos. Muchas veces son las familias quienes los llevan a consultar a la urgencia y se terminan hospitalizando, pero ya transcurrido un día ya se quieren ir. Y uno como psiquiatra, como no están con el juicio de realidad alterado, no están psicóticos, no los puede obligar legalmente y no los podemos tener ahí y legalmente tenemos que darlos de alta. Y bueno, ahí muchas veces son las familias quienes presionan porque la persona siga encerrada, digamos así, o encuentre su voluntad en la corta estadía psiquiátrica. Y yo creo que ahí hay un problema que como sociedad y también como salud mental tenemos que poner ojo. Porque muchas veces creo que yo que no se está logrando el objetivo de hacer que estas personas efectivamente se traten. Entonces, La juventud principalmente. la juventud, sí, porque ahí empieza a generar problema de consumo y quizás replantear ahí cómo se ven esas situaciones, sí, porque una familia me decía, pero pucha, ojalá, ¿cómo podemos hacer? Así como que podemos hacer para que quiera tratarse y eso puede ser frustrante, pues puede ser frustrante para los profesionales de salud mental y también para las mismas familias. Daniela, Bueno, reflexiones. mi reflexión va ligada un poco a lo que va a suceder mañana. Mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. En ese contexto, me gustaría hacer un llamado a poder enfrentarnos a los procesos de estigmatización. Un llamado a la comunidad a informarnos, a no estigmatizar. Nosotros lamentablemente tenemos una situación en la cual generalizamos bastante. Entonces, para nosotros, todas las personas en situación de calle son, y eso no es así. Hay una realidad muy diversa en la calle, hay una realidad muy sentida. Estigmatizar cierra puertas, estigmatizar aísla, aleja. Y la estigmatización es un problema muy arraigado en nuestra sociedad. Así que en virtud de eso, nosotros este año estamos en favor de una campaña, es la primera campaña a nivel nacional, liderada por el Ministerio de Salud, que tiene por principal pilar, abramos la puerta a la conversación. Abramos la puerta a la conversación en temas de salud mental. Hablemos sobre salud mental, hablemos de depresión, hablemos de alcoholismo, hablemos de temáticas que están arraigadas en nuestra comunidad, en nuestra población, pero nos genera vergüenza poder conversarlas, poder potenciar nuestras redes de apoyo. Es muy relevante el grado de éxito de todo tipo de intervención psicosocial, es la red de apoyo. El trabajo principal de los profesionales que trabajan en la red es poder visualizar redes de apoyo, visualizar estrategias de autonomía,
Eso. Les agradezco mucho el espacio, ha sido bien gratificante poder compartir desde un poco la experiencia que hemos tenido en estas áreas y esperamos haber generado este granito de arena. Y eso, muchas gracias. No, gracias a ambos. Desde clandestino.blog creemos que es súper importante abrir la conversación. Obviamente no estigmatizarlos, pero sí tratar cómo es la realidad, lo que vemos cuando estamos en la calle, pero también es súper importante dialogar, conocernos, hablar con los vecinos, con los compañeros con quienes estamos viviendo, habitando este territorio. Así que agradecemos a Daniel Tobar Ugalde, médico psiquiatra, a Daniela Espinosa Muñoz, trabajadora social. Y bueno, también agradecemos Donde Rola aquí en el Agro Santa María que nos abrió el espacio para poder hacer esta entrevista. Esto fue Entre Pilpilenos y nos vemos en el próximo capítulo.